Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no Al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo en común contigo? Aún no llega mi hora. Su madre le dice a los que servían: haced lo que él os diga. Y estaban ahí puestas 6 tinajas de piedra para agua, que se usaba para el rito de la purificación de los judíos, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Jesús le dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. También les dice: sacad ahora y llevad al maestresala. Y ellos lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no sabiendo de dónde provenía, aunque los servidores que lo habían sacado, sí, el maestresala llamó al novio y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados se sirve el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Jesús hizo que este fuera el principio de sus señales en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Cafarnaúm, él y su madre y los hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí no muchos días. Y en esta hora queremos entrar a un nuevo capítulo, y espero que me pongan atención, por favor, unos 45 minutos, 50 minutos, por favor. Les pido, por favor, que hagan un esfuerzo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos ir creciendo en fe. Si ustedes ponen atención, cuando uno pone atención a una clase, cuando está en el colegio, en la escuela, cuando pone atención, más si es una clase de matemática o de algún idioma extranjero, pero cuando ponemos toda nuestra concentración en esas fórmulas, en ese vocabulario, se nos queda. Y una vez, cuando ya se le quedó a uno es creído, ¿verdad? Porque es fácil, mira, te voy a enseñar, y aquí está, mira, eso se hace así, qué fácil. Ni modo que sos cabezón y no se te quedó, porque tú pusiste atención. No es que él sea cabezón, sino que tal vez muchas veces no prestó la debida atención. Pero cuando se presta la debida atención, uno va recibiendo, acumulando, asimilando el conocimiento, y una vez adquirido ese conocimiento es muy probable que se olvide. Pero en la Biblia nosotros debemos de asimilarlo de una manera espiritual, para acoplar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, le pido por favor que sean receptivos a la palabra, que Cristo y el Espíritu Santo de Dios les ayude a ustedes a que podamos recibir esta palabra. Iniciamos. Dice acá: al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. En el contexto de esta palabra, hablamos, hermano, de que el apóstol Juan enmarca una serie de días. Algunos dicen que es un paralelismo que tiene con la creación,
esos 7 días que se enmarca desde el inicio, cuando a Juan el Bautista es confrontado por los que habían sido enviados por los fariseos, y el segundo día cuando el Señor declara que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el tercer día es cuando los 2 discípulos, los 2 primeros, Andrés, uno se llamaba Andrés, el otro no dice su nombre, posiblemente haya sido Juan, cuando fueron a la casa de Jesús y descubrieron quién era él. El otro día, después de ese evento, hay un cuarto día, podríamos decir así, cuando Andrés lleva a Pedro ante Jesús, y a Pedro se le cambia el nombre y se le dice: tú eres Cefas, te llamarás Pedro. Luego hay otro día donde cuando Felipe y Natanael llegan al encuentro con el Señor. Ahí ya más o menos hay como 4 días, y aquí dice al tercer día. Si pudiéramos, si en el pensamiento del apóstol Juan era eso, entonces aquí sería el 7º día, donde Cristo muestra su gloria, en el 7º día. Pero algunos dicen que es al tercer día de la boda. Bueno, pero ahí vamos a dejarlo, porque solo dice al tercer día. Puede ser que es el tercer día del encuentro de Natanael, que es Bartolomé, dijimos, cuando ya Jesús se iba para Galilea. Puede ser que esos sean esos 3 días y llegaron a la boda. Dice acá que ese tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea. Investigando un poquito, hermano, dice que Caná era un pueblito muy pequeño, insignificante, podríamos decirlo de esa manera. No había mayor relevancia de ese pueblo, y más o menos dice que quedaba como a 14 kilómetros de Nazaret. Entonces, si el Señor lo pasó y se fue caminando, es más o menos como una distancia de aquí a Vistahermosa, por ahí. De aquí a Vistahermosa, yéndonos por San Pedro, pudiera haberlo hecho en un día, pero como él iba caminando y también iba relacionándose con las personas, pudo haber sido que él llegara hasta el tercer día, ¿no? Pero lo importante acá de este pasaje es que él llegó a ese lugar, a Caná de Galilea. ¿Y qué estaba sucediendo en Caná de Galilea, hermanos? ¿Qué estaba sucediendo en Caná de Galilea? Una boda. ¿Qué es una boda, hermano? Un casamiento. ¿Qué es un casamiento? La unión de 2 personas. Un culupik. ¿Qué es un culupik? ¿Ah? Se come. ¿Se come o no se come? Dice Benjamín. Bueno, una boda es la unión como pareja de una mujer y un hombre. Así lo establece la Biblia. No vamos a inventar otra cosa de un hombre con otro hombre, una mujer con una mujer. Nada que ver. La boda se establece entre un hombre y una mujer, para que empiecen a cohabitar juntos en una misma casa y procreen una familia. En nuestro contexto de Shanacoja, hermano, ¿cómo es que se celebran las bodas? ¿Cómo se celebra? Ajá. Empecemos desde el noviazgo. Desde el noviazgo, ¿verdad? Acá en Shanacoja no tenemos esta cultura que lo tienen los israelitas, que vamos a entrar un poquito a ver esta historia, y por eso yo quiero que ustedes me presten atención, porque de ahí podemos sacar muchas cosas, jóvenes. Miren, aquí en Shanacoja
Los jóvenes, ni siquiera el pobre papá ni la mamá saben, ¿verdad? De repente dicen, papá, te van a venir a hablar. ¿Y qué? Me van a venir a pedir. O papá, anda a pedir mi novia. Y nada, no se sabe nada de, mira papá, ¿será que puedo andar con este muchacho? ¿Puedo andar con esta muchacha? No tenemos esa cultura, ¿verdad? No tenemos esa cultura. Antes sí. Antes venían, hasta se firmaban o decían de palabras, ¿verdad? Nuestros abuelos todavía practicaron eso. Practicaron eso y decían, mira, fíjate que cuando crezca tu hijo o cuando crezca tu hija, por favor, quiero que se case con mi hijo. Todavía los niños de 1 año, de 2 años, ¿verdad? Ya hay un contrato de palabras. Antes aquí en Xanacó, así se formaba. Me contaba mi abuelita que ella le tocó de esa manera, de conseguir a su esposo, a mi abuelo. Dice que mi abuelita no conocía a mi abuelo. Simplemente llegó la edad cuando ya sus papás le dijeron, ya te puedes casar. Los juntaron, se casaron, hicieron fiesta y ahí nomás se acabó el asunto. No hubo un cortejo como muchas veces ahorita los jóvenes quieren, ¿verdad? Que sea mi novia y ¿cuánto tiempo? 2 años y después nos casamos. No hubo nada de eso en ese tiempo, pues. Pero miramos acá que en nuestra cultura es muy diferente, muy distinto. Hoy en día, hermanos, los jóvenes ya no se quieren casar. El pensamiento de los jóvenes hoy en día es vive y deja vivir. Yo quiero tener una relación, pero no una relación formal. Si funciona, está bien. Si no, calabaza, cada quien para su casa. Y eso hace mucho daño a nuestra sociedad. Por eso hoy en día tantas madres solteras, ¿verdad? Las que pagan el papo son las pobres mujeres. Ahora los hombres sinvergüenzas quedan así libres y andan otra vez embarazando otra patoja y otra vez andan así los sinvergüenzas y al final la sociedad está cayendo en una degeneración, se está perdiendo. Pero todavía hay jóvenes buenos también, ¿verdad? Pero la gran mayoría están de esa manera. Bueno, en la historia que estamos viendo a través de la Biblia, hermanos, miramos que en la cultura de Israel, entre los israelitas, había, primeramente, era el papá del novio, quien se encargaba de buscar la mujer que iba a ser la esposa de su hijo, algo similar como en los tiempos pasados de acá. A ese contrato que ellos hacían, era un contrato legal, que decía, mira, fíjate que cuando crezca mi hijo quiero que se case con tu hija, y se ponían de acuerdo, y a ese contrato que ellos firmaban y todo, se le llamaba como desposorio. Amén. Ese era el desposorio, era algo muy formal. No es como aquí, ¿verdad? Nukutush distancha, utska, hashulugar utzili alacha, vaya, utska. Ma usta ya hashki hashki. No. Eso en ellos no era así, hermanos. Era muy serio el asunto. Por eso usted mira el testimonio que nos deja el Evangelio de Mateo, dice que cuando José se enteró que María estaba concibiendo o había concebido un hijo, él pensó lo peor. Pensó de que le habían puesto los cuernos, pensó que le habían quemado el rancho, pensó que a lo mejor había alguien mejor que él, ¿no? Y él estaba tan desesperado que dijo, mejor me voy a ir solo y no quiero hacer ningún problema, porque
había un contrato antes, era el contrato del desposorio, que si alguien rompía ese contrato lo pagaba hasta con la muerte. María, en ese caso, estaba peligrando hasta de muerte. Por eso él dice, estaba pensando cómo hacer secretamente, dejarla y repudiarla en secreto, porque ya María estaba embarazada de Jesús y todavía no se había llegado la consumación de ese matrimonio, pues esa boda no se había llegado. Pero a través de la historia miramos acá que las bodas ahí en Israel se celebraban, pero eran estrictamente de esa naturaleza, hermano. Ellos no llevaban canastas de cosas como aquí se hace en nuestra cultura, pero tenían una palabra, y esa palabra era una palabra de honor. Una palabra de honor que si el muchacho no la atendía, o la muchacha no la atendía, ¿va?, no podían ellos heredar, eran considerados desobedientes delante de Dios. Entonces, aquí miramos la consumación del desposorio. El desposorio duraba, si desde pequeñitos hicieron ese contrato, duraba todo ese tiempo. No había un noviazgo. Llegaba el día cuando la novia se le llamaba a la persona, a la mujer, que solo estaba esperando el día en que se iba a ir con su esposo. Cuando llegaba el tiempo estipulado de ambas partes, tal vez dijeron, bueno, a los 20 años se van a casar, pues está bien. Nomás llegaba a los 20 años de la muchacha, o el acuerdo que habían llegado, ellos iban. El muchacho era el encargado de ir a traer a su esposa. No se casaban el sábado o el domingo como lo hacen aquí en Xenacó. Cuando una muchacha era virgen, se casaba el día miércoles. Miércoles por la noche empezaba la festividad. Pero también si había una viuda que se casaba, porque también tenía derecho la viuda a contraer nuevas nupcias, o el viudo. Entonces la viuda no se casaba el miércoles, sino se casaba jueves. Había días específicos. Pero miramos aquí algo interesante, hermano, investigando un poquito. Dice que el novio llegaba hasta la casa de su prometida para que irla a traer. Pero con el novio iban todos los amigos de él, y de noche llevaban sus antorchas, y hay parábolas de eso en la palabra del Señor. Cuando lleguemos a Mateo, interpretemos las parábolas del reino. Dice que llegaba el novio y iban a traer a la patoja, a la muchacha, a la virgen, y venían como una especie de procesión. Ellos venían y ellos todos venían ahí con la algarabía, ahí estaban ahí cantando, estaban ahí gozosos, felices. Y en la casa del muchacho, donde iban a estar, donde van a estar el nuevo matrimonio, se celebraba, o ya se estaba preparando un banquete. El banquete de bodas. Y eso tiene mucho significado para nosotros, hermano. Para nosotros eso dice que la iglesia es la novia de Cristo y estamos invitados a un banquete. Amén. Pero hay que hacernos la novia de Cristo. Entonces, cuando llegaban a la casa de la novia, lo primero que se hacía, ¿qué creen que era? Comer, bailar. No, hermano. Dice que cuando llegaban a la casa de la novia, a la casa donde iban a establecerse como matrimonio, lo primero que hacían
era consumar el matrimonio. O sea, el novio y la novia iban a la cámara nupcial, al cuarto donde iban a vivir, donde iban a estar por toda la vida ahí compartiendo como esposos. Y lo interesante es que uno de los amigos del novio, el más íntimo, el más querido, el más querido de él, el que más confianza le tiene, él iba con ellos, y cuando ellos entraban a la puerta de, ya entraban al cuarto, él se quedaba en la puerta, cerraban, y él se quedaba esperando, oyendo las palabras de felicidad y todo. Y cuando él salía, el novio salía, decía, y encontraba que su esposa era virgen, lo primero que hacía era decírselo a su amigo. Así, mira, mi esposa era virgen. Y ahí es donde el novio se ponía contento, se ponía feliz, y empezaba la fiesta. Y empezaba la fiesta. Empezaban a comer, porque si esta mujer no hubiera sido virgen y todo, era problema también. Era problema, ¿por qué? Porque ahí había algo que había fallado y no se podía tolerar eso en la cultura judía. Entonces, miramos ahí que ellos estaban ahí celebrando la boda. Es decir, que todo esto que yo les conté estaba ya o había ya sucedido. Es interesante. Y dice que fue en una tierra de Galilea. Pero lo interesante, hermano, es que allí dice estaba la madre de Jesús. ¿Y quién es la madre de Jesús? María. Así se ha traducido en nuestras Biblias al español. En griego le dicen Miriam. Pero no nos vamos a meter ahí que no. María, ahí dejemos que sea María. Pero miren, hermanos, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan no se refiere a María por su nombre propio, sino se refiere como la madre ¿de qué? De Jesús. Nunca en el Evangelio de Juan usted va a encontrar y María, no. Solo va a encontrar, si es una referencia a la madre de Jesús, con ese nombre, la madre de Jesús, que nosotros sabemos que es María. Dice que estaba ahí en la boda. Posiblemente algunos, investigando estos pasajes, posiblemente dicen algunos que eran parientes de María, por ende de Jesús, el que se estaba casando, sea la mujer o el novio, ¿no? Por eso es que estaban ahí en la boda. Porque cuando usted va a una boda, por lo regular, hermano, es de un su amigo, de un su pariente, de alguien conocido, ¿no? No se va a ir a meter de colado a una boda donde no lo han llamado. Ay, hay comida gratis, me voy a ir. No, antes tal vez lo hacíamos, pero no es debido, pues, ¿verdad? No es debido. Pero María estaba ahí como una invitada, tal vez. Algunos dicen que era parte de las personas que estaban organizando y que estaba ella sirviendo también, porque más adelante miramos, hagan todo lo que diga él, el Señor. Entonces miramos como que ella tenía influencias ahí, ¿no? Puede ser que era una organizadora o puede ser que estaba invitada. Lo que sí nos dice la Biblia es que ahí estaba ella. La Biblia no dice si era familia o algo, pero ahí estaba ella en la boda. Y en el versículo 2 dice, fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Es interesante, hermano, fíjense que era una deshonra para el que estaba celebrando su boda, que alguien que él haya invitado que no llegara. Porque esta invitación se hacía con mucha antelación.
o mucho tiempo, no sé, 2, 3 meses, puede ser un año, donde el novio mandaba a sus mozos a decir: te invito al banquete de bodas, te voy a invitar para que vayas y te alegres conmigo, porque voy a consumar mi matrimonio, que te alegres conmigo. Entonces, eran llamados para que sean participantes de la felicidad del novio y de la novia. Entonces, no llegar, ¿verdad? Como aquella parábola de Mateo donde dice que el Señor había preparado su banquete de bodas y cada uno empezó a decir: no voy. Habían dado su palabra y al final todos se excusaron: no, es que tengo una yuta de bueyes, yo tengo aquí, yo tengo que hacer acá, y no fueron. Pero no es una invitación a última hora. Esa invitación, hermano, fue hecha con antelación. Y un día antes de la hora, todavía se mandaban otra vez a los mozos a decir: la comida ya está preparada, el banquete ya está preparado, vengan al banquete de bodas. Amén. Pero era solo ya un recordatorio por si las moscas, ¿no? Si se les había olvidado, si se les había tal vez pasado una cosa o algo, pero querían cerciorarse de que llegaran. Dice que Jesús estaba invitado a esa boda. Interesantemente, entonces a Jesús le habían dado una invitación mucho antes, tal vez del inicio de su ministerio, y era una de las cosas que tenía que hacer, porque el Señor, hermano, tenía que estar en los propósitos de Dios. Amén. Miren, sigue aquí la palabra de Dios, que también sus discípulos andaban con él. Habían 4 discípulos, contamos del capítulo 1, más o menos tenía ya el Señor en este punto, si nos basamos en el Evangelio de Juan, tenía por lo menos 6 discípulos ya, iban con él. Pero todos los discípulos que él tenía habían salido de un maestro. ¿Quién era el maestro de esos discípulos que ahorita estaban con Jesús? Juan el Bautista. ¿Cómo era Juan el Bautista? ¿Cómo era el estilo de vida de Juan el Bautista? Piensen ustedes. Dice que Juan el Bautista era muy austero. Eso quiero decir, la palabra austero es que él no era de eso, de mucho lujo, no era muy sociable, que digamos. Él vivía en los desiertos, dice, y aún su comida era muy simple. Pero así era el ministerio de él. Y ellos, los discípulos del Señor, estaban acostumbrados a eso, a ese estilo, porque eran discípulos de Juan el Bautista. Pero ahora viene Jesús. Muchachos, vámonos a la boda. Vamos a Caná. Y se fueron para allá. ¿Cómo creen ustedes, o qué creen ustedes que estaba pasando en el corazón de estos discípulos ahí? Tal vez algunos dirán: bueno, ¿será que Usca mire a pecho Jucacale? ¿Será que Michireri verdad o nada? ¿Sabes? Muchas cosas se les cruzaba por la mente, porque miraban a Jesús comer, miraban a Jesús tomando vino. Por eso a Jesús le decían comedor y bebedor de vino, porque Jesús era sociable, era un hombre muy sociable. ¿Por qué creen ustedes que Jesús sociabilizaba con la gente, hermano? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. No van a llegar los perdidos a la iglesia. No van a buscar los perdidos a Dios. Por eso vino un Dios, se encarnó, y Él empezó a buscar, y para buscar tenía que
relacionarse con la gente. Amén. Entonces los discípulos estaban empezando a entrar a una enseñanza. Estaban saliendo del molde de Juan el Bautista, que estaba muy encerrado, diciendo no. Ahora ellos entraban a las casas y miraban gente borracha, pues. Gente que estaba ahí. Pero ¿qué creen ustedes, hermanos? ¿Será que el Señor llegó a esa boda para meterse en una gran borrachera? ¿Qué creen ustedes? No. No. Él llegaba ahí porque necesitaba mostrar su gloria ante sus discípulos y ante la gente que estaba en esa boda. Amén. Él no llegó porque quería comer esa comida, ese banquete, aunque tal vez lo haya disfrutado, pero esa no era la razón primaria por el cual Jesús llegó a ese lugar. La razón primaria era para que creyeran en Él, y creyendo en Él, ellos tuvieran la vida eterna. Amén. El principio de señales que Él empieza a mostrar cabalmente en este inicio en Caná de Galilea es para que creyeran en Él, dice la palabra en el versículo 11. Y pero si vamos al 20:31 dice: y estas cosas se escribieron, estas señales, estas cosas que se escribieron, es para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida eterna. Esa era la razón primordial por el cual Jesús estaba en esa boda. Tal vez era su primo, era un familiar, pero él ya tenía una función, ya tenía un papel, ya tenía un ministerio, y ya estaba empezando a relacionarse con la gente para que la gente creyera en él y empezara a ver su gloria, y de esa manera pudieran acceder a la vida eterna. Eso era el primer paso que los discípulos estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo. Seguramente fue difícil, hermano, porque tal vez ellos eran huesos colorados, porque venían de un maestro muy rígido, como lo era Juan el Bautista, y ahora estaban compartiendo con la gente. Les costaba. Pero dice que cuando estaban en la boda, ¿qué pasó en la boda? Se quedaron sin vino. Teta Jesús, José María, Manachik, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que se quedaron sin vino? ¿Por qué? Posiblemente yo contado calabó, 100 litros de vino calabó. Compramos solo 100 litros. ¿No alcanzó? Puede ser que llegaron colados a la boda. ¿No alcanzó? O puede ser que empezaron a tomar mucho, que se acabó el vino. Bueno, haya sido lo que haya sido aquí, la cuestión es que llegó a faltar el vino. Y eso, hermano, era una deshonra para el que se estaba casando. Fíjense, hermano, aquí en Xenacó, aquí cómo habla la gente. Si usted se casa, pobremente, macho camiseta, baxta, mas colombique, ahí, lama, minca, y baxi, 40,000 sin gastar. Amén. Somos akmalos, señor, pero. ¿Quién es?
ay, cochino. Pero en realidad, hermano, era una deshonra. Ma, chamasho que luchacacho. Todos los culeros, 15 chacacho peor como María. A la pobre vieja he visto luchacacho. ¿Ah? Bueno. Pero en esta cultura, hermano, en esta cultura, óigame esto, quedarse sin vino a la mitad de la fiesta, quiero decirles, ¿cuántos días dura las fiestas de bodas aquí en Xenacó? Oscar, ¿cuánto duró tu fiesta de bodas? 2 días, sábado y domingo, ¿verdad? 7 días, 12, ¿no? En la cultura de los judíos, la boda era una celebración de 7 días. 7 días. Cuando Jacobo, Labán le dice, mira, fíjate que yo te pedí a la otra, no me dices a la más fea. ¿Qué quería la otra? No, hombre, en nuestra cultura no se hace eso. Primero se tiene que dar a la hija mayor y luego a la menor. Te voy a dar a las 2. Pero cumplí los 7 días de esta primero y después te voy a dar la otra. 2 veces se casó Jacob. ¿Qué le parece? Que consultó la luz. 7 días duraba la fiesta de bodas. 7 días. Nosotros con 2 días, Ampeca, que ale viene. Alatas cubán. Cubaneros te querés que bajan de baja. No, hermano, de verdad que hay veces que hay muchos gastos, ¿no? Pero al tercer día, ¿cuántos días todavía faltaba de la fiesta? Faltaba, puede ser que faltaba 4 días, ¿no? Si ese tercer día es el de la boda y Jesús llegó hasta el tercer día, puede ser que faltaban 4 días. No tenemos el día exacto, pero en realidad es que faltó el vino. Y cuando faltó el vino, era problema, porque no podía continuar la fiesta. Entonces, tomemos vino entonces para hacer fiesta. No estoy diciendo eso, hermano. Porque el vino, hermano, aunque en la cultura israelita ellos lo tomaban, también tiene muchas prohibiciones en la palabra de Dios. Por ejemplo, los reyes no podían tomar vino, y los sacerdotes podían tomar vino. Los que estaban consagrados al Señor no podían tomar vino. Los que hacían voto al Señor no podían tomar vino. En el Nuevo Testamento, Pablo dice a Timoteo, en Timoteo, una de las cartas de Pablo a Timoteo, dice que el ministro no debe de ser dado a mucho vino, dice, aún en la cultura de ellos. O sea, muchos tergiversan la palabra. No, la Biblia nos da chance para que nosotros podamos emborracharnos de vez en cuando. No está diciendo eso la Biblia. Máxime en las bodas. Tampoco está diciendo eso la Biblia. El vino, antes bien, Proverbios, lo que acabamos de leer de Proverbios, dice que de quiénes son los moretones, de quiénes son los lamentos, de quién es el dolor, dice, de aquel que siempre anda mezclando vinos, mezclando licores, de ese es el dolor. Siempre va a causar problemas, siempre va a causar tristeza, siempre va a causar división a aquella persona que es un borracho. Amén. Entonces, pero entonces, ¿por qué ellos estaban tomando? Era una celebración, ¿eh? Y en su cultura ellos tomaban eso. Posiblemente habían personas ahí que estaban borrachas, porque el maestro Sara dijo: todo buen novio, todo buen hombre sirve primero el buen vino
Y cuando ya están borrachos, cuando ya están entrados en copas, cuando ya están pasados de copas, se sirve el vino de menor calidad. Pero tú has servido el mejor hasta ahora. Entonces, posiblemente había gente que ya estaba tomada en ese lugar. Pero, sigamos con la historia, dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, cuando viene y que la mamá de Jesús le dice, mira, Jesús se les acabó el vino. Y Jesús le dice en el versículo 4, mujer, ¿qué tengo en común contigo si aún no llega mi hora? Esta es una palabra profunda y quiero dejarlos en su corazón, hermano. Miren, ¿por qué Jesús acá no le dice mamá? ¿Por qué creen ustedes que no le dijo mamá? Porque Juan le dice la madre de Jesús. Pero Jesús, cuando se refiere a su madre, no le dice mamá. ¿Cómo le dice? María. No, lea su Biblia. ¿Cómo le dice? Mujer. 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 Ashkala mamá da respetar su techo, y shurute. Miren, hermanos, aquí Jesús ya estaba haciendo un claro, con respeto lo digo, estaba haciendo una clara división entre su ministerio al cual Dios lo había llamado y su familia. Esto no está diciendo que él le faltó respeto a su mamá, en ninguna manera, sino Jesús quería que aún María viera en él que él ya no solamente su hijo, sino que lo viera tal y como los otros lo iban a empezar a contemplar y ver desde este día. Que lo vieran como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Hijo del Hombre. Que lo vieran como aquel que vino y que descendió del cielo y mostró su gloria a la humanidad. María tenía que entender eso. ¿Por qué? Porque ella también necesitaba de la salvación de Dios. Eso es muy, muy interesante. Amén. No le dijo, mamá, está bien, hagamos, ¿no? Y todavía la respuesta un poquito más. Mira, dice, el Señor le dice, mira, ¿qué tengo que ver yo contigo? Esta es una expresión, hermano, es un modismo que nosotros muchas veces no captamos, pero ¿cómo dice su versión? Es en este versículo, hermano, en el versículo 4. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro problema. ¿A ti y a mí qué? El problema es del novio, no es mío. A ti y a mí qué, no. Eso no nos incumbe a nosotros. Pero una expresión de un modismo hebreo. Por ejemplo, cuando Jesús empezó a hacer su ministerio en Galilea, los endemoniados le decían a él, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús? ¿Vienes ahora para tentarnos antes de tiempo, para hacernos sufrir antes de tiempo? ¿Qué tienes que ver con nosotros? Es un modismo hebreo, es lo mismo acá. Lo que estaba diciendo ahí, en este pasaje, eso no es problema de nosotros. Pero en realidad aquí Jesús le dice también que él se estaba rigiendo a través de un plan del Padre. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios, hermano, donde vemos que Jesús no hizo nada
por su cuenta propia. Nada. Nada. Dice que él se apegó perfectamente al plan de Dios, y en el plan de Dios estaba que este día tenía que llegar a este lugar y empezar a que la gente empezara a ver su gloria, de que él había venido para rescatar a la humanidad, para que la gente empezara a creer en él. Ese era el tiempo de Dios. Y él empieza a decir, mire, eso no es mi problema, porque todavía no es mi tiempo, no ha llegado la hora todavía. Es que también a través del Evangelio, hermano, en el Evangelio de Juan, empezamos a ver que él citó varias veces esta expresión: no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Por ejemplo, más adelante dice, le dijeron los hermanos de Jesús, sus hermanos en la carne, le dicen, mira, porque ni sus hermanos creían en él, dice, mira Jesús, vete a Jerusalén, porque el que quiera darse a conocer, allá tenés que estar, no aquí. No, todavía no ha llegado mi hora. Y aún a sus discípulos les dice, miren, vayan ustedes, yo no voy a subir porque no ha llegado mi hora. Y más adelante, ya en el capítulo 17, veamos el capítulo 17 de Juan, para que conectemos este pasaje, hermano, para que usted diga, no es cierto. Léalo, por favor. Alguien que tenga una voz así hermosa. Vamos a ver. 17:1. ¿Ya lo tienen? 17:1 de Juan. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Oiga eso, hermano. Principio de señales, empezó a mostrar su gloria, pero cuando Él iba a morir en la cruz del Calvario, dice Él ahí, ha llegado la hora. Ha llegado la hora para que tú te glorifiques y me glorifiques a mí. Entonces, las palabras que le dijo a su madre María, ¿qué quiere decir? Era una referencia futura a lo que él iba a sufrir por la humanidad. Él iba a sufrir una muerte como un vil pecador por cada uno de aquellos que iban a creer en él, y a través de eso él iba a otorgar la salvación y la vida eterna. Pero miramos aquí, hermano, que esta expresión, no ha llegado mi hora, tiene que ver aún con la muerte de él. Y eso era lo que quería también poner en el corazón de María, de decir, mira, yo tengo un plan definido, porque imagínense qué madre va a querer ver morir a su hijo, pues, en la cruz. ¿Qué madre? Aunque María, definitivamente, ella sabía que el que había sido engendrado en su vientre, que amamantó, que creció con él, con ella, no era un hombre común y corriente. Con el simple hecho de que ella lo concibió sin estar con ningún hombre, porque era el fruto del Espíritu Santo, ella sabía plenamente quién era Jesús. Ella lo sabía y reconocía. A ella se le había revelado el ángel Gabriel y le dice, mira, no temas, porque vendrá el Espíritu Santo sobre ti, te cubrirá el poder de lo alto y quedarás embarazada. Ella sabía todo eso, lo había experimentado, hermano. Lo había experimentado.
Pero aún ahí ella tal vez todavía tenía ese sentimiento de que había algo ahí, pero Jesús le dice, mira, no ha llegado mi hora, pero haciéndole decir que va a llegar un día en que él tenía que partir, tenía que morir por la humanidad, y que ese día ella tenía que estar preparada, porque iba a ver morir a su propio hijo. ¿Y qué madre le gustaría ver a su hijo morir, hermano? Más que me gusta no, más que quiero no, y quién hermano, pero hog mi bojo y joroi, hay bojo y show internet, hog ni hay que comido, ¿verdad? O nada. Ya no hay madres que quieren a sus hijos. Alguien ya debiera decir ahí. Bueno, entonces aquí Dios, nuestro Señor, estaba haciendo ya un plan. Me tienes que ver como, no solamente como tu hijo, como, pero tienes que ver que yo tengo un plan, estoy regido a un plan. Entonces aquí miramos, hermano, que la petición que le hace María es que resuelva el problema, pero él dice, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Sea lo que sea que el tiempo de que tenía que convertir el agua en vino o era referencia a lo que les acabo de explicar ahorita, pero había un plan definido. En el tiempo del Padre él tenía que hacer estas señales, y bien después, como que su madre, en el versículo 5, la madre de Jesús dice, aquí tenemos que entender, ¿verdad? Porque la madre de Jesús dice que, y le dijo, mira, no, a mí no me importa, todavía no ha llegado mi tiempo. Pero al parecer María se dio la vuelta y le dijo, mira, miren, servidores, vengan, por favor, hagan todo lo que él les va a decir ahorita. Porque ella entendió de que sí se iba a hacer lo que el Padre en su sola potestad había definido. Y si estaba ahí, es porque iba a acontecer algo grande y maravilloso. Porque donde llega Jesús, hermano, suceden cosas maravillosas, cosas lindas, hermosas, se establecen. Mucha gente cree, mucha gente se libera, mucha gente llega a reconocer a Cristo para tenerlo como su Señor y Salvador. Entonces, María aquí, hermano, dice que llamó a los sirvientes y dijo, bueno, hagan todo lo que se les diga. Y el Señor, en el versículo 7, el versículo 6 dice, Juan, el apóstol Juan nos da una cosa muy interesante acá, que ahí habían 6 tinajas de piedras para agua, pero que no se utilizaba para tomar, sino eran muy grandes. Algunos dicen que en esas tinajas cabían más o menos 65 litros de agua. Como ¿cuánto de litros de agua le cabe a un tonel? Más de 65 litros, ¿verdad? Entonces, ustedes todavía conocieron lo que nosotros conocimos como tenacha. ¿Todavía conocieron eso? ¿Tenacha? No me acuerdo que mi abuelita tenía uno de esos. Ahí tenía cómo se conservaba el agua de rico en esas jarronas de barro. Algo similar, pero dicen que estas eran de piedra y se utilizaban, los judíos lo utilizaban para hacer la ceremonia del lavatorio de manos, que no era un lavatorio como común y corriente, porque al Señor Jesús también, que no hacía eso, lo condenaban a él. Pero todos los fariseos y todos los que eran estrictos en la ley habían establecido esa tradición. Dice que agarraban el agua y se lavaban y hacían que se escurriera todo el agua acá en su mano, como una señal de que se habían purificado delante de Dios. Y para ese uso estaban ahí esas tinajas. Me imagino que no estaban llenas, porque dijo el Señor, llénenlas. Saquen agua y llenen las tinajas hasta el borde. Eran 6 tinajas que le cabían más o menos 75 litros de agua. Aquí dice metretas. ¿Qué dice su versión, la NTV?
El versículo 6, alguien que me lo lea, por favor. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Vaya, 75, dejémosle 75 litros. A ese todavía se va más, todavía. 6 tinajas de 75 litros. Más o menos son como 400 litros de agua que echaron en esas tinajas. ¿Será posible que cuando usted echa un sutoki, hermano, en su fresco, para que le salga con colorcito rojo todavía, cuántos litros de agua le echa? ¿Una tenaza? ¿Ah? 1 litro tal vez para que le salga rojito, y le echa un señalito y se lo toma. Pero este hermano dice que 6 tinajas llenaron. Y la escena aquí es que aquí se produce un milagro maravilloso. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que Jesús, hermano, no es cualquier ser humano, no es cualquier hombre nada más, que solo era un hombre nada más. ¿Quién tiene la capacidad de transformar el agua en vino? ¿Habrá algún hombre, hermano, que pueda transformar, que tenga ese poder de transformar del agua y que haga vino? Y no solo un vino así raro, feo, rancio, mosto. No. ¿Cómo era el vino que se transformó ahí, el agua que se transformó en vino ahí? ¿Cómo era ese vino? ¿Qué dice la Biblia? El mejor, de la mejor calidad. Porque lo que crea Dios es extremadamente bueno, hermano. Y como Jesús es nuestro Dios, aquel verbo se hizo carne, hermano. Aquel que habitaba, aquel que fue utilizado para hacer la creación, ahora estaba entre la humanidad y ese poder ahí estaba en él. Amén. Ahí estaba el poder y miraban que solo con él decirlo o pensarlo, eso se transformó en vino. Y quienes vieron ahí esa señal, hermano, esas personas que vieron esa señal milagrosa, ¿qué creen que pasó ahí? ¿Ah? ¿Qué creen que pasó ahí? Alabaron a María y decían, anda, mira a tu hijo, qué maravilloso. ¿O a quién creyeron? Creyeron al Cristo de la gloria, al Jesús de la gloria, que estaba empezando a manifestar su gloria tal y cual es. Por eso el versículo 11, hermano, lo que dice aquí, en el versículo 11, Jesús hizo que este fuera el principio de sus señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué dice? Y sus discípulos creyeron en él. ¡Ah, qué maravilloso, hermano! ¡Qué Dios maravilloso! Él estaba empezando a consolidar la fe de sus discípulos. Pero ¿para qué creen ustedes que le interesaba a Jesús que sus discípulos empezaran a creer en él? ¿Para qué creen ustedes que Jesús llegó a ese lugar, a esa boda, para hacer esa señal, para que creyeran en él? ¿Para qué creen ustedes? ¿Cuál era el objetivo de Jesús de llevar a hacer ese milagro y que la gente lo viera? ¿Para qué? Para que creyeran en él. Pero vamos a un versículo, hermano. Vamos a uno de los últimos capítulos de Juan. Y ahí, hermano, nos vamos a ver esta maravillosa noche, hermano. Versículo 30, 20-30. Mire, dice aquí la palabra. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, en este libro. Pero oiga esto, versículo 31. Pero estas que están escritas en este rollo, en este libro, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Hermano, Jesús estaba en Caná de Galilea porque él le interesaba llevar salvación y vida eterna a esos hombres, esas mujeres que estaban ahí, sin duda, hermano, imagínense, borrachos y ahí, y se les fue la borrachera, hermano. Imagínense, algo extraordinario estaba pasando ahí. Algo maravilloso estaba pasando. Algo, mire, increíble, hermano. Y vieron que Jesús, el que estaba, al que miraban más, tal vez en ese lugar de Nazaret, porque sus familiares estaban ahí, hermano. Ahí estaba Santiago, ahí estaba Judas. Los hermanos del Señor ahí estaban, hermano. Tal vez en ese momento no creyeron en él, hermano. Porque más adelante dice que ni ellos creían en su hermano, en su hermanastro, porque ellos no eran hermanos de sangre. Pero Jesús era hijo de María, igual que los otros. No creían en él. Pero ya miramos, hermano, a Santiago. Ya miramos a Judas, hermano, hablando del Señor, de su hermano como el Señor de la gloria, como el Cristo. Ya ni siquiera lo miraban como su hermano, lo miraban tal y cual es, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que aunque haya habitado entre ellos, no era como ellos. No era como él. Y en este principio de señales, hermano, dice acá que hubo una transformación, pero el meollo, el punto central acá es que él empezó a hacer señales milagrosas para que la gente creyera en él. Ahora, hermano, ¿para qué quiere un milagro la gente ahora? Pregúntenle a ustedes, ¿para qué quieren? Voy a ir a la iglesia para que me haga mi milagro. Mira, hermano, dice que Jesús le dice a los que estaban ahí sirviendo, llévenselo al maestresala. El maestresala era la persona que se estaba encargando de todo el trabajo que implicaba la boda. Como dice el hermano Oscar, era el de la logística, el que estaba encargado de hacer todo, de organizar todo. Miramos ahí, hermano, que el maestresala dice que él no sabía lo que estaba aconteciendo. ¿Quiénes lo sabían? Los que metieron el agua en las jarras de piedra. Ellos sí lo sabían. ¿Qué sabían? Sabía la mamá de Jesús. Los discípulos tal vez lo sabían también. Estaban con eso. Pero él al probar, dice, tal vez hizo, qué rico, qué buen vino para el hijo. Y mandó a llamar al esposo. Mirad, esto no se hace. No se hace lo que vos has hecho. Tradicionalmente en nuestras bodas sirven primero el buen vino. Y cuando ya están ebrios, cuando ya están bolos, cuando ya están borrachos, cuando ya están pasados de copas, se sirve el del menor calidad, pocricucha. Pero tú no lo has hecho así. Tú has guardado el mejor vino, el buen vino hasta ahora. Entonces se sorprendió. Se sorprendió. ¿Por qué creen ustedes que quedó esta escena? ¿Por qué Juan el apóstol creyó importante dejar esta conversación que tuvo el maestresala
con el novio, con el esposo. Porque este maestresala también fue un testigo ocular del milagro que estaba sucediendo aquí, de esa señal milagrosa. Quiero decirles que los milagros que pasan en el Evangelio de Juan, Juan no les dice milagros, sino les dice señales. Señales para ver la gloria de Jesús. ¿Cuál es la gloria de Jesús? Que Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Los milagros que vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan enfocan que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Todos los milagros que suceden aquí en Juan van a repercutir en esto, de que la gente crea para que reciba vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuántas personas creen ustedes que estuvieron en esa boda? Una boda promedio aquí, Coca, como cuántas personas llegan a una boda. Depende de la capacidad Del 10. 100, 300, 500. La mamá de, uy, ni tiene 100 invitados. Como no es ella la que paga, ni tiene 100. Yo quiero que a cospoche. Por lo menos un 500, serio. Y si llevan 600, échenle más agua al caldo para que alcance. No, nosotros, hermanos, ¿saben cómo terminamos nosotros nuestra boda con Olimpia? Sirviendo huevitos estrellados, hermano. La expresión de la gratitud, yo le agradezco mucho a la gente, hermano. Mientras uno nos condenaban, mucha gente nos mostró su amor. Y aún gente que no era cristiana. Ni siquiera los habíamos invitado y llegaron. Vos sos mi amigo, venite, qué bueno, me estoy alegrando con vos, qué bueno. Y como dicen los jóvenes, a ley hay que darle de comer, ¿verdad? Resultamos dando huevitos estrellados. Pero miren, hermano, ellos no se quejaron para nada. Estaban felices compartiendo con nosotros. Yo le agradezco a Dios por ese gesto maravilloso. Mientras mi esposa, cuidado te acusaba. Ana, me acordé esta iglesia, por favor. Porque a mí se me ocurrió hacer lo de israelitas, consumar primero el matrimonio. ¿Sí? Pero como nuestra cultura nos condena, tuvimos que sufrir el oprobio. No estamos diciendo que eso sea bueno, jóvenes. Tienen que casarse y llegar puros al matrimonio. Si Dios tuvo misericordia con nosotros, no quiere decir que con ustedes también va a ser lo mismo. Por eso ya les estamos diciendo que tienen que cuidarse mucho y deben de honrar siempre a sus padres y a Dios. Muy bien. Aquí miramos entonces, hermanos, voy a ir terminando. El punto central de este mensaje es que Jesús empezó a manifestar su gloria para que la gente creyese en Él, y utilizó un milagro, pero no era para que la gente lo admirara tan siquiera a Él, no. Él decía, no es todavía mi hora, no ha llegado mi hora todavía. Como una reverencia de que mientras más milagros iba a hacer, eso iba a repercutir en que al final iba a ser glorificado a través de su muerte. Cada vez se estaba acercando más. Pero lo hermoso y lo maravilloso, hermano, es que cada vez que Él se acercaba a la gente, empezaba a verlos como personas que necesitaban salvación y vida eterna. Más adelante vamos a ver que Él empieza y mira y dice, tenemos que llegar a la gente porque están como ovejas sin pastor.
En Marcos dice, yo vine para rescatar lo que se había perdido. O sea, el Señor empezó a relacionarse con la gente para empezar a dar salvación.